qué ya no te diviertes como antes? Seguramente te ha pasado que antes podías estar horas y horas jugando frente al computador o la consola, ya fuera acompañado de amigos en partidas online que parecían interminables, o incluso en solitario, sumergido en mundos que no te cansabas de explorar. Podías repetir el mismo juego 1, 2, 10 veces, y aún así lo disfrutabas como si fuera la primera vez. Cada misión, cada nivel, cada partida tenía algo especial que te atrapaba sin esfuerzo. Pero ahora es diferente. Abres tu biblioteca llena de juegos, miras los catálogos inmensos con diferentes categorías y nada parece llamarte la atención. Saltas de un juego a otro, pero ninguno logra engancharte de verdad. Ya no sientes lo mismo y entonces inevitablemente surge aquella pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Por qué no sé qué jugar? Comienzas a cuestionártelo todo. Das vueltas en tu cabeza pensando qué hacer. Pierdes tiempo navegando entre opciones, viendo trailers, tops o leyendo reseñas, y al final, sin darte cuenta, decides hacer otra cosa. Y lo peor es que no es algo que ocurra una sola vez, pasa una y otra vez, a diferencia de antes, cuando siempre había algo que jugar, cuando siempre sabías exactamente a qué dedicar tu tiempo. ¿Será culpa de los propios juegos? Porque muchos títulos parecen carecer de la esencia que antes te atrapaba, ahora con historias más vacías, mecánicas repetitivas o títulos que parecen copias unos de otros. ¿O será que las compañías cambiaron su enfoque? Quizás ahora piensan más en la cartera que en el corazón, priorizando otros aspectos como pases de batalla y estrategias de mercado, dejando en el olvido la creación de mejores experiencias. O quizás podría ser el dinero o el acceso a los juegos, pues antes cuando solo tenías un juego lo exprimías al máximo, sin importar sus limitaciones. Hoy, en cambio, parece que si no tienes el último lanzamiento, te estás perdiendo de algo. También el entorno tendrá algo que ver, porque muchas veces sucede que un juego era divertido gracias a un amigo, un primo o un hermano. Y cuando esa persona ya no está cerca para compartirlo, esa chispa de alguna manera se desvanece. En cierta parte se vuelve aburrido todo. Pueden ser esos factores externos que en cierta manera aportan su grano de arena para cambiar ese enfoque que tenías. Pero también puede ser por otra cosa, algo más profundo, algo que probablemente también te hayas cuestionado. ¿Y si el problema eres tú mismo? Antes, los videojuegos eran algo más que un simple pasatiempo. Eran un refugio, un escape de la realidad, un lugar donde podías perderte durante horas sin preocuparte por nada más. No importaba lo que sucediera afuera, porque en ese momento tu mundo estaba dentro de la pantalla. La única responsabilidad que tenías era estudiar, hacer las tareas y después de eso el tiempo parecía infinito. Al crecer, esa burbuja comenzó a romperse poco a poco. Llegaron nuevas exigencias, nuevas responsabilidades que ocupan tu mente y tu tiempo. El trabajo, los estudios, la familia, las preocupaciones, la rutina diaria. Y entonces lo que antes parecía un océano de tiempo libre, ahora se siente como un vaso medio vacío. Cada día que pasa, la vida adulta reclama más espacio y el ocio parece reducirse demasiado. Lo curioso es que los juegos, en esencia, no han cambiado tanto. Lo que cambió fuiste tú. Ya no eres ese niño que podía maravillarse con lo mínimo, que encontraba magia en los detalles más simples y que podía pasarse horas en el mismo nivel sin aburrirse. Es ahí donde aparece la nostalgia. Lo que recuerdas con tanto cariño no es únicamente el juego en sí, sino los momentos que lo rodeaban. Las risas con los amigos del barrio, las tardes con tus hermanos o primos, las conversaciones en la escuela sobre ese jefe imposible de vencer, todo ese entorno, esa mentalidad inocente, ese contexto en el que vivías, le daba un brillo especial a cada partida. Otro punto importante es que ya no eres inocente. De pequeños, todo parecía nuevo. Un simple mapa era un mundo por descubrir y todo se sentía tan amplio. Hoy, ya nada sorprende igual, porque has visto cientos de juegos, miles de mecánicas, decenas de mundos virtuales. La magia estaba tanto en el juego como en ti mismo, en esa capacidad de asombro que ahora es más difícil de activar.
esa chispa se va apagando con el paso del tiempo y lo que antes era ilusión, hoy compite con la cruda realidad que poco a poco exige más. El tiempo pasa demasiado rápido y muchas veces no nos damos cuenta. Es justo lo que mencioné hace un momento. Creces y adquieres responsabilidades y prácticamente no te das cuenta de cuándo sucedió. Y aquí entra un punto clave en todo esto: el cansancio. No solo el físico, cuando trabajas, estudias o sales de casa, sino también el mental, ese que permanece oculto y silencioso. Es el peso de las preocupaciones, de las decisiones, de los problemas cotidianos que se acumulan sin darnos tregua. Es esa inestabilidad de la vida adulta la que poco a poco va drenando la energía que antes parecía inagotable. En ese estado, buscar un escape, tal y como en la infancia, se convierte prácticamente en una necesidad, pero también en una lucha. Porque la misma mente que anhela descanso es la que paradójicamente impone las barreras. Falta de tiempo, falta de motivación, falta de esa chispa que antes parecía surgir sola. Y es aquí donde entra un aspecto fundamental que muchas veces no notamos. No solo han cambiado nuestras circunstancias externas, también ha cambiado nuestro propio cerebro, pues la manera en la que reaccionamos, nos motivamos y sentimos placer ya no es la misma. El actor invisible pero poderoso detrás de todo esto es la dopamina. Muchas veces la gente la llama de forma simple la hormona de la felicidad, pero en realidad no es exactamente eso. La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Su papel principal no es simplemente hacernos felices, sino motivarnos, impulsarnos a buscar recompensas, a repetir aquello que nos da placer o satisfacción. Un ejemplo muy claro lo vemos en los videojuegos. Cada vez que pasamos un nivel, desbloqueamos un logro o vencemos un jefe final, nuestro cerebro libera dopamina. Esa liberación funciona como una señal que dice que eso que hicimos está bien y que se repita. Es la misma razón por la que, incluso después de perder varias veces, seguimos intentándolo hasta ganar. Nuestro cerebro busca esa pequeña recompensa química que llega con la victoria. Pero no siempre la experiencia es igual para todos. Muchas personas, con el tiempo, notan que los videojuegos ya no les generan la misma emoción que antes. Lo que ocurre científicamente es que el sistema de recompensa en el cerebro se acostumbra. Cuando la dopamina se libera en exceso y de manera constante, los receptores que la reciben comienzan a volverse menos sensibles. Es decir, necesitas cada vez más estímulos para sentir lo mismo. De ahí viene esa sensación de vacío. Juegas, pero no sientes lo que antes sentías, como si el cerebro estuviera pidiendo más, pero sin poder saciarse nunca. Y esto no ocurre solamente con los videojuegos. Las redes sociales han aprendido a manipular este mismo circuito. Aplicaciones como TikTok funcionan como una máquina de dopamina en miniatura. Cada video corto que vemos activa esa expectativa de recompensa inmediata. Si no nos gusta, deslizamos al siguiente y al siguiente, hasta quedar atrapados en una rueda interminable de estímulos, a diferencia de los videojuegos, donde el esfuerzo es mayor antes de recibir la recompensa. Las redes sociales entregan dopamina sin apenas trabajo de nuestra parte. Lo que parece algo inofensivo termina siendo un problema, porque nuestro cerebro comienza a acostumbrarse a esa gratificación instantánea. Esto es un punto fuerte del por qué los videojuegos actuales no logran satisfacer al usuario de la misma manera que antes. Hay un término bastante interesante dentro de la psicología que encaja de manera casi perfecta con este tema. Se trata de la parálisis por análisis. Se trata de ese estado mental en el que una persona piensa tanto antes de actuar que termina bloqueada y sin tomar ninguna decisión. Ocurre cuando hay demasiadas opciones, variables o posibles consecuencias, y en lugar de avanzar, la mente se queda atrapada en un bucle interminable de dudas. El intento de encontrar la mejor elección se convierte en un obstáculo en sí mismo, generando ansiedad, frustración e incluso cansancio mental. En el mundo de los videojuegos, este fenómeno se vuelve muy evidente. Hoy en día tenemos a nuestro alcance catálogos inmensos con cientos de títulos disponibles en un solo clic, y ese fácil acceso, en lugar de ser un privilegio, a veces se convierte en un peso.
Pasas más tiempo decidiendo qué jugar que disfrutando realmente del juego, y lo mismo ocurre ya dentro de una partida. Es ese jugador que analiza todas las rutas, todas las estrategias, todas las posibles consecuencias antes de actuar. Corre el riesgo de quedarse paralizado. Esa obsesión por no equivocarse puede hacerle perder el ritmo, la oportunidad, incluso la partida misma. Al final, la acción nunca llega y la experiencia se expresa en ideas que no se concretan. A ciencia cierta, no hay una explicación única que determine de manera clara y específica qué sucede cuando nos sentamos frente a la biblioteca de juegos y no sabemos cuál elegir. Lo que sí queda claro es que muchos factores se combinan: el paso del tiempo, el cansancio, la nostalgia, el componente psicológico, el exceso de estímulos. Todo esto se entrelaza de formas que muchas veces ni siquiera nosotros mismos entendemos del todo. Y no es algo simple ni pasajero, va más allá de la elección de un juego en ese momento. Habla de cómo cambiamos, de cómo nuestra manera de disfrutar, de emocionarnos y de vivir los momentos se transforma con los años. Esa indecisión frente a la pantalla no es solo de pereza o aburrimiento, es un reflejo de la vida misma, de nuestras prioridades, de nuestra mente y nuestro tiempo limitado. Si alguna vez te ha pasado, no estás solo. Es algo que les pasa a muchos, y entenderlo puede ayudarnos a reconectar con lo que realmente nos hace disfrutar, aunque sea de manera distinta a como era antes. Eso fue todo por hoy. No olvides suscribirte para más contenido y nos vemos en una próxima oportunidad.